Hola, mi nombre es Fernando Pérez del Río y tengo el placer de anunciar un nuevo libro, un manual de aprendizaje del árabe egipcio que puede adquirir cualquier persona hispanohablante. Está a la venta en formato de libro y en ebook. El motivo de este libro es que el anterior lo publicamos en un país árabe, lo publicamos en una editorial Osiris en el Cairo, y mucha gente tuvo dificultad en poder comprarlo, así que lo hemos editado en Amazon para que cualquier persona en Hispanoamérica o en España lo pueda comprar. Hay que aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, en primer lugar, hay un enorme desconocimiento en general del mundo musulmán, de los países árabes, por parte de Occidente. Ellos nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos. Ellos conocen nuestros idiomas, eh, conocen nuestra cultura, pero nosotros no mucho. Las personas que estudian filología árabe son relativamente pocas, ¿no? En este desconocimiento me gusta incidir porque tiene que ver con lo que voy a explicar, y es que generalmente en España se estudia árabe clásico, el Fusha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Fusha es una lengua muerta, el árabe clásico es una lengua muerta. Es como estudiar latín para aprender español, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que hemos venido observando durante muchos años es que, por ejemplo, uno estudia un idioma muy complicado como es el árabe clásico, y cuando va a un país árabe no le entienden, o le entienden muy mal, ni le entienden, ni él entiende. Es decir, ni al hablar le entienden, y cuando escucha a otros, pues también le cuesta entender, ¿no? Es un idioma que con el tiempo se ha ido diversificando y separando. Generalmente cuando los países árabes han vendido y nos invitan a estudiar el árabe clásico, ellos tienen mucho empeño en esta UMA, que siempre les ha gustado mucho la cuestión de la unión y el ofrecernos este idioma común. Bueno, yo entiendo también que es por una cuestión religiosa, de que ellos afirman que el Corán hay que estudiarlo en árabe clásico, ¿no? Entonces promueven esta lengua muerta, este idioma, ¿no? Pero claro, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de los hispanohablantes, de nosotros, si lo vemos desde nuestros propios intereses, deberíamos estudiar otro idioma, no el árabe clásico. Deberíamos estudiar una variante, la más común, para entender y ser entendidos. Dentro de estas variantes del árabe, pensamos que la más adecuada para un hispanohablante sería el Masri. El Masri es el egipcio. ¿Y por qué? ¿Por qué esta variante? Es decir, yo puedo estudiar marroquí, pero en marroquí es una variante que me llega hasta Túnez, pero ya en Libia no sé. Es decir, un yemení no se entiende con un marroquí no se entiende con un yemení, pero sí que más o menos se entiende el Masri, el egipcio. Bueno, hay muchas razones históricas de por qué esta variante es la que más nos convendría estudiar a los hispanohablantes. Culturalmente ha sido una potencia cultural en la zona. Para nosotros no, para Occidente no, pero sí que para los países de la zona ha habido más películas, más cine, más profesores, una universidad más desarrollada en Egipto, ¿no? Y ha influido en Siria, en los países del Golfo, en el Magreb, Sahel, que es costa. Por ejemplo, hay muchos cantantes sirios, libaneses, que cantan en esta variante, ¿no? En el árabe egipcio o más, porque es el más popular, el más entendido. Aparte de que sea un país con más de 100 millones de personas, Egipto, y ya de por sí sería suficiente para estudiar un idioma, pero se entienden en los demás países. Es una lengua franca, o una lengua puente, que se suele decir. Y también es cierto que yo creo que ha habido mucha confusión con este tema, porque nosotros en España estamos muy influidos por Marruecos, por los marroquíes, en este sentido, ¿no? Entonces, también los filólogos marroquíes o los youtubers, si tú ves los vídeos de youtubers de marroquíes, recomiendan el árabe clásico y el marroquí. Claro, ellos van a lo suyo, no sé cómo. Pero si nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, de lo que nos interesa a nosotros, los españoles o los hispanohablantes, no sería estudiar el marroquí, sería estudiar una lengua más popular, como el árabe, el masri, el árabe clásico, más entendible en Oriente Próximo, y que, ya que hacemos un esfuerzo grande en un idioma, seamos entendidos. El manual que hemos escrito, que acabamos de editar, está dividido en 26 capítulos
cada capítulo es una situación, el cine, ir al teatro, ir a pedir un taxi para facilitar el aprendizaje. También está estructurado en expresiones, vocabulario, ejercicios y dos cosas muy importantes. Está escrito con grafía latina, es decir, que cualquier persona que no sepa nada de árabe lo pueda entender al estar escrito en grafía latina, no en grafía árabe, ¿no? Que ya serían los siguientes manuales, los haremos con grafía árabe. Pero si alguien simplemente quiere hablar y entender, este sería el método más sencillo, con una grafía que podamos fácilmente identificar y aprender los sonidos. Otra característica muy importante, que es una dificultad, es que hay letras en árabe que no existen en castellano, ¿no? Para esto hemos utilizado lo que hacen los adolescentes, que nos hemos copiado a los adolescentes. Los adolescentes, como tienen móviles, a la hora de poner estas palabras ponen números, ¿no? Por ejemplo, el 7 es la H, que se pronuncia ja, una especie de H suave, ¿no? Como es parecida a hall en inglés, ¿no? Y entonces hay una serie de palabras que lo ponemos en la primera página para explicarlo muy bien, que son números. De tal forma que una persona pueda saber leer y entender estas palabras. Primero porque está con grafía latina y en algunos momentos hay números que sabremos interpretar su sonido fácilmente. Son características que yo creo que nuestro manual introduce como novedades pedagógicas para facilitar el aprendizaje. Espero que estén interesados en esta preciosa lengua, y yo creo que es una de las lenguas del futuro, por una cuestión. Por ejemplo, nuestros abuelos hablaban francés, estudiaban francés, nosotros inglés, y yo creo que en el futuro habrá cambios. Por una cuestión simplemente demográfica, de lo que todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo en Europa. Por esta cuestión demográfica, yo creo que es una de las lenguas que más se va a estudiar.